La autoplastia es un procedimiento bastante solicitado entre los pacientes jóvenes, ya que mediante ella podemos corregir aspectos de la oreja que más acomplejan a esas edades. Con mucha frecuencia nos consultan padres por la realización de cirugía de la oreja en niños, ¿no? O sea, es una cirugía que se realiza con frecuencia en menores, con mucha frecuencia, de hecho es una de las deformidades congénitas que más corregimos en menores. ¿Cuándo realizarla? Bueno, en general nosotros aconsejamos nunca antes de los 4 o los 5 años, pero siempre intentando que si es una deformidad notoria, realicemos la cirugía antes de que el niño empiece a sufrir acoso o bullying por el aspecto de sus orejas, ¿no? Pero a partir de los 5 años es una edad en la que se podría realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Siempre que sea una deformidad clara. Por este motivo, la cirugía de otoplastia muchas veces no la consideramos estética, sino reconstructiva. Ese es el motivo por el cual se opera a menores. No se opera con un fin estético, sino se opera con un fin reconstructivo, ¿no? A grandes rasgos, aunque lo repetimos mucho en los vídeos, ¿cuál es la diferencia entre la cirugía estética y la reconstructiva? Generalmente las técnicas quirúrgicas son las mismas. Lo que diferencia un procedimiento estético de uno reconstructivo es que el reconstructivo va de algo que es anormal, que no tiene una formación normal, bien por un traumatismo, por una malformación congénita o por un tumor, por el motivo que sea, una deformidad, queremos acercarla de una apariencia normal a lo más normal posible, con una serie de técnicas quirúrgicas de nuestro armamentario, ¿no? Sin embargo, la cirugía estética es un poco más compleja. ¿Por qué es un poco más compleja? Porque va de algo que es normal a algo que sea aún más bonito de lo que es normal, ¿no? Y utiliza las mismas técnicas en muchos casos que la cirugía reconstructiva. El nivel de exigencia es, si cabe, aún mayor, porque el paciente está bien, no tiene una deformidad, simplemente queremos mejorar una apariencia que ya es normal, ¿no? Por eso en otoplastia muchas veces es difícil determinar si es estética o reconstructiva, si hay una malformación de una zona o no, o simplemente es un poquito más grande, pero en general en muchos casos lo consideramos reconstructiva. De hecho, en los niños no hacemos cirugía estética, en los niños hacemos cirugía reconstructiva para que su apariencia sea normal, para que no tengan dificultades en la interacción social, para que se puedan peinar como quieran, para que no sufran acoso, ¿no? La imagen es muy importante, no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de presentarse de una manera seguro de ti mismo y de poder interactuar y que tu imagen no condicione la manera en la que te relacionas con los demás y la manera en la que vives tu vida.